Un proyecto es una planificación de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí. La razón de un proyecto es alcanzar los objetivos específicos dentro de los límites que se imponen en un presupuesto y en un lapso de tiempo determinado. Vamos a poner un ejemplo acerca de un proyecto agrícola. Podría ser un proyecto avícola de producción de pollos de engorde. Vamos a planificar nuestro tiempo de entrada del pollo hasta el tiempo de salida del pollo. Pero antes de eso vamos a planificar dónde los vamos a poner. Tenemos que hacer galpones, tenemos que tener en cuenta el clima en donde están, tenemos que tener en cuenta la energía, tenemos que tener en cuenta el agua, tenemos que tener en cuenta las condiciones climatológicas de esa zona para no fracasar en un proyecto. Toda esta planificación se lleva a cabo de acuerdo a la coordinación que tengamos en nuestro proyecto, y de ahí va a depender nuestro éxito. Las fases de un proyecto. Al momento de realizar la planificación de un proyecto, debemos considerar varios aspectos que determinen hasta qué punto serán remunerados los valores propuestos. Dentro de estas tenemos tres fases. Esta es la fase de preinversión, que dentro de esta tenemos lo que son el ciclo de identificación del proyecto y el ciclo de preparación y análisis. Tenemos la fase número 2, que es la fase de inversión. Ya en esta etapa pues se lleva a cabo los objetivos planteados. Y dentro de este está lo que es el ciclo de ejecución del proyecto. La fase número 3 tenemos lo que es ya la etapa final, donde se visualiza cuáles fueron los resultados en base a los objetivos que se plantearon anteriormente. Dentro de esta tenemos lo que es el ciclo de evaluación ex post. Dentro de lo que es el ciclo de identificación del proyecto, esto se divide de varias maneras. La idea del proyecto, los beneficiarios del proyecto, la localización, el cronograma de actividades y los costos del proyecto. Ciclo de preparación y análisis. En este ciclo se lleva a cabo el diseño del proyecto a realizar. Es en esta etapa donde se valoran las opciones tácticas estratégicas a seguir, teniendo como indicador el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que suele hacer luego de la revisión del perfil del proyecto y de los estudios de prefactibilidad o incluso factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa. Es un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempos necesarios para alcanzar los fines del proyecto. Asimismo, establece la asignación o requerimiento del personal respectivo. En el diseño del proyecto se consideran los siguientes aspectos. Es lo que es el estudio de mercado. Está el análisis de la producción y disponibilidad de la materia prima, la localización y tamaño, ingeniería del proyecto, la inversión, financiamiento, presupuesto de ingresos y gastos, punto de equilibrio de producción, estudio de impacto ambiental, la organización y la evaluación económica y financiera. La evaluación económica pues se asume que es la realización de un proyecto que ayudará al desarrollo de la economía y que su contribución social justifica el uso de los recursos que necesitará. Y la evaluación financiera pues analiza la inversión la cual se plantea y los ingresos derivados de nuestro negocio van a ser suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos con los agentes, ¿verdad? También está lo que es la tasa interna de rendimiento financiero, conocida como TIRS, el valor actual neto y la relación beneficio-costo. Al momento de desarrollar un proyecto, es fundamental que se deben de tomar en cuenta diferentes pasos o factores que influyen en el éxito del proyecto. Podemos utilizar esquemas de perfiles de proyecto que nos ayudarán a resolver los diferentes problemas que podemos tener durante este proceso. En el módulo 1, que son los aspectos generales, tenemos el nombre del proyecto. Este es fundamental debido a que es la primera fase y una de las más importantes para tener éxito, ya que esta puede ser llamativa para el consumidor. Como en la fase 2 tenemos la localización, lugar en donde se va a localizar el proyecto.
Unidad formadora y unidad ejecutiva. Aquí vamos a definir cuáles son los diferentes factores que vamos a realizar al momento de elaborar este proyecto. Los participantes y los involucrados. Vamos a definir de una manera clara y objetiva cuáles son los diferentes integrantes que vamos a tener durante este proyecto, y estos deben estar comprometidos con este. El marco de referencia. Para esto tenemos que tener un marco de referencia, el cual nos va a servir para definir de una manera sencilla cuál es nuestra viabilidad del proyecto. En el módulo 2 tenemos la identificación. Diagnóstico de la situación actual. Para realizar un proyecto debemos de tener en cuenta que debemos realizar un diagnóstico de la situación actual de lo que se vive en ya sea comunidad o país con respecto a ese producto o servicio que vamos a vender. Definición del problema y de sus causas. En el caso de que se encuentren diferentes problemas, vamos a ver cuáles son los diferentes problemas que vamos a utilizar, las diferentes soluciones que vamos a utilizar para resolver estos problemas. Y el objetivo del PIB. El objetivo del proyecto de inversión pública es fundamental debido a que tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo principal como empresa al momento de llevar este proyecto. Y alternativas a las soluciones. Debemos tener en cuenta de que no solo debemos tomar una solución, que debemos de tener diferentes alternativas que nos van a ayudar a definir cuál va a ser nuestra viabilidad. Voy a hablar acerca de los pasos para la elaboración de un estudio de factibilidad. La estructura de un estudio de factibilidad juega un papel importante en la fase de la elaboración de un proyecto. Esto involucra cómo llevarlo a cabo, cuándo y cómo realizarlo. Cuando creamos un proyecto nuevo y grande, podemos organizarlo en varias fases para poder garantizar una mayor fiabilidad de su realización. Todas estas fases que voy a mencionar a continuación constituyen o forman parte de lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Como primera fase está el estudio de mercado. Esto involucra cuántas personas, familias o empresas adquirirán un bien o servicio, en qué cantidades y con qué frecuencia. El análisis de la producción y disponibilidad de materia prima. Estas son las vías de comunicación, los costos de transporte, condiciones de pago, si la materia prima se comprará dentro o fuera del país, entre otras. La localización y tamaño, cuál será la capacidad de producción total de la empresa basándose en el estudio de mercado. Identificar las zonas donde se produce la materia prima, la calidad de las vías de comunicación y transporte, la ubicación del mercado, las facilidades en cuanto a los bienes, a los servicios básicos como agua, teléfono, centro de salud, centros educativos. La ingeniería del proyecto. Esto se puede definir como el grado de tecnología a utilizar en el proyecto, como material y equipo, personal calificado, instalaciones, entre otros. La inversión. En esta etapa se elabora un plan de inversión, el cual debe reflejar tanto el capital de inversión como el capital de trabajo que se necesita para el proyecto a realizar. El financiamiento. Define si el proyecto se financiará con fondos propios o a través de instituciones financieras o a través de aportaciones en forma de trabajo físico o intelectual o a través de cualquier otra manera de financiamiento de un proyecto. El presupuesto de ingresos y gastos. Se elaborará un desglose tanto en los costos de operación, así como de los intereses que se generarán proyectados a la cantidad de años que va a durar el proyecto. El punto de equilibrio de producción. Determina si los volúmenes de producción proyectados a través de los años de duración del proyecto son los adecuados para el costo de producción que tendrán. El punto de equilibrio de producción. Determina si los volúmenes de producción proyectados para los años de duración del proyecto son los adecuados de acuerdo a los costos de producción que tendrán.
El estudio del impacto ambiental. Este es un conjunto de análisis técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos positivos o negativos que pueden producir una o un conjunto de acciones sobre el medio físico, biológico y humano. La organización. Este se define como el sistema contable del proyecto. La evaluación económica. Se asume que la realización de un proyecto ayudará al desarrollo de la economía y que su contribución social justifique el uso de los recursos que utilizará. Y la evaluación financiera. Este analiza la viabilidad de una inversión, en el cual se plantea si los ingresos derivados de nuestro proyecto de negocio van a ser suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos. Cabe señalar que cada empresa puede crear una estructura de proyecto distinta. Puede implementar solamente 2 fases, 7 fases o más. Las fases que desee, esto dependiendo de cada proyecto, de cómo lo va a realizar y cómo va a trabajar. Continuando con los temas, yo les voy a hablar sobre la evaluación económica y financiera. Empecemos diciendo que la evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, en el cual se comparan los beneficios que éste presenta con los costos e inversiones que requiere, con el objetivo de llegar a una conclusión si es viable o no ejecutar el proyecto. En una evaluación económica se considera principalmente la valoración de los costos y beneficios sociales que tiene el proyecto, mientras que en la evaluación financiera se analiza principalmente la viabilidad de una inversión, en la cual se plantea si los ingresos que se generan son suficientes para hacerle frente a los compromisos adquiridos con diferentes agentes que financian dicho proyecto y en qué manera esto le resulta rentable tanto al que ejecuta el proyecto como a los inversores. Igualmente, para evaluar la viabilidad de un proyecto ahí existen unos indicadores, dentro de los que están más utilizados por los expertos son el valor actual neto, la tasa interna de retorno financiero y la relación de beneficio-costo. A manera de resumen sobre las 2 evaluaciones, tanto la financiera como la económica, podemos decir que la evaluación financiera evalúa únicamente la vertiente monetaria, mientras que la evaluación económica analiza tanto los costos monetarios como los beneficios que éste representa. Buenos días, mi nombre es Jorge España y yo voy a continuar con lo que es el módulo número 3 del perfil de proyecto. Tenemos que en el módulo número 3 la formulación. Tenemos que tener claro la definición del horizonte de evaluación del producto de inversión pública, que es el PIP. Por consiguiente, tenemos lo que es el análisis de la demanda, o sea, realizar un análisis del mercado que vamos a tener y si es o no rentable, se puede decir, para nosotros seguir con ese proyecto. También lo que es el análisis de la oferta, también lo que nosotros vamos a poder vender, la oferta que nosotros vamos a tener para la demanda del mercado. Y también lo siguiente es el balance de la oferta y demanda. ¿Qué queremos decir con esto? Es el balance entre la oferta y demanda, es el balance entre lo que yo oferto y la demanda del mercado, o sea que tenemos algo parejo, no tenemos ni sobre oferta ni sobre demanda que no podamos cumplir. También lo siguiente sería el análisis técnico de las alternativas de solución, tanto por ejemplo para que no podamos cumplir la demanda, también que tengamos mucha oferta y pues así hacer un análisis de todas las alternativas posibles que podamos tener. También el cronograma de actividades que se va a realizar en el proyecto, costos a precio de mercado, la competencia que vamos a realizar y si es rentable como para nuestro proyecto, puede decir. Lo siguiente es el módulo de evaluación, el módulo 4, que es la evaluación. Tenemos que hacer una evaluación social del PIP, también análisis de sensibilidad,
análisis de impacto ambiental, organización y gestión, análisis de sostenibilidad y plan de implementación, selección de alternativas de solución y matriz de marco lógico. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer para el perfil de un proyecto. Esos son los pasos que debemos continuar, como lo explicaba nuestro compañero Oscar más atrás. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.